Bueno, compañeros, es un gusto nuevamente estar en este espacio. Vamos a dar inicio a la capacitación del día de hoy. Voy a compartir pantalla. Eh, para cambiar ahí en la parte superior hay unas tres puntitos. Ahí le damos clic y ahí sale cambiar nombre. ¿Ya? Entonces voy a empezar, voy a compartir pantalla. Ahí lo podemos visualizar. Sí, Carlita. Gracias. Una vez más, buenos días, compañeros. En esta ocasión vamos a estar viendo equipos de medición que nosotros tenemos en nuestro portafolio, que nos ayudan en nuestros sistemas eléctricos. Nos permiten diagnosticar fallas, verificar el rendimiento energético y garantizar la seguridad operativa. ¿Sí? Nosotros tenemos el lápiz detector de voltaje. El lápiz detector de voltaje es una herramienta portátil que nos ayuda a determinar la presencia de corriente eléctrica en los cables. ¿Sí? Con el lápiz detector de voltaje yo puedo revisar qué cable está con corriente, en este caso la fase, y qué cable no está con corriente, que sería el neutro, que hay corriente. ¿Sí? Ahí tiene indicadores, si hay la presencia de voltaje, se enciende una luz y también hay un sonido, ¿sí? Un pitido. Para que funcione el lápiz detector de voltaje, funciona con dos pilas. Como lo podemos ver aquí en la imagen, va con dos pilas el lápiz detector de voltaje. ¿Ya? ¿Para qué nos sirve? Para verificar las fallas o apagones. Obviamente para trabajos seguros nos da una seguridad para nosotros identificar el área o el cable energizado para prevenir accidentes o descargas eléctricas involuntarias. Sí, nos ayuda a detectar cortes, de pronto en algún cable hay una parte donde está interrumpido el paso de corriente, nos ayuda a identificar. Sí, entonces nosotros aquí tenemos el lápiz detector de voltaje, lo tenemos aquí. Sí, las pilas van en esta parte que nos ayudan ahí tenemos el botoncito de encendido, nosotros tenemos aquí linterna también para que el lugar o el trabajo que estemos realizando sea más fácil, ¿sí? Tenemos, como les había dicho, tenemos una linterna en la parte posterior. Aquí tenemos una linterna y en la punta también tenemos otra linterna para que, como les digo, de pronto estamos haciendo el trabajo, identificando los cables con corriente en una parte oscura, nos ayuda esta linterna para que nosotros podamos hacer mejor el trabajo. Nosotros acercamos la punta al cable y si tiene corriente nos va a dar un sonido, un pitido y también una luz. Aquí hay una franja de intensidad de luz. Si es que hay corriente, se va a encender esta franja de intensidad de luz y obviamente va a sonar el lápiz detector de voltaje. Entonces nosotros tenemos esta herramienta manual para identificar los cables que tengan corriente. Sí, de pronto, ¿alguna pregunta?
Buenos días, Carlitos. Me saben preguntar si tiene como un destornillador en la punta, ¿no? ¿Verdad? No, este no tiene destornillador en la punta. Ok. Este es, al ser digital, porque obviamente es a lo que se le acerca al, al cable que está energizado, detecta el campo eléctrico y como les dije, da un pitido y también la luz identifica en la barra de intensidad. Sí, entonces no tiene una punta de destornillador. Ok, gracias. Este lápiz detector de voltaje obviamente solo detecta la presencia de corriente en el cable, ¿sí? No es que nos va a medir un voltaje exacto, sino solo detecta la presencia de corriente en el cable. Bueno, a continuación nosotros también tenemos un multímetro digital. Sí, un multímetro digital es un instrumento que combina diferentes funciones, como voltímetro, amperímetro y ohmímetro, sí, que nos permite diagnosticar circuitos eléctricos y tener medidas de estas magnitudes, ¿sí? ¿Cuáles son las magnitudes que mide nuestro multímetro digital? Las principales son voltaje, que es la tensión, la corriente que se mide en intensidad y la resistencia, ¿sí? Tiene funciones adicionales que nos permite determinar la continuidad en algún circuito o en algún cable. Tiene para la prueba de diodos, verificar el correcto funcionamiento de los diodos. También tiene para capacitancia. Nosotros podemos medir los capacitores o condensadores que los llamamos. Sí, y también también tiene una opción para determinar los transistores. Sí, si son NPN, PNP, y bueno, eso ya es más electrónico. Pero tenemos esta variedad de magnitudes que se puede tener en este multímetro digital. Es decir, es bastante completo. Sí, nosotros, como está en la imagen, no sé si lo podemos ver en pantalla, pero en la parte de azul nosotros podemos ver que se puede medir todo lo que es resistencia. Y ahí tenemos los rangos para determinar la medición, ¿sí? En la parte amarilla, a este costado que está mi dedo, se puede medir la corriente alterna. Sí, yo puedo medir la corriente alterna de un circuito. Más abajito en la parte blanca se puede medir corriente continua en los circuitos de corriente continua. Yo puedo medir la corriente en amperios. Sí, en la parte de acá abajo, en la parte azul, donde está la F, yo puedo medir la capacitancia, sí, el valor de los capacitores. Aquí tenemos desde 200 microfaradios, perdón. Sí, entonces hasta 20 nanofaradios. Y nosotros podemos medir aquí. Por este costado, yo puedo medir el voltaje continuo hasta mil voltios de voltaje continuo. Y en la parte acá amarilla, yo puedo medir voltaje alterno, sí, en corriente alterna hasta 750 voltios alternos. Sí, y aquí en esta parte de HF yo puedo medir la capacitancia, ¿sí? Entonces nosotros tenemos este multímetro digital bastante completo. No sé si lo pueden ver, la pantalla se puede levantar para nosotros tener una mejor visualización de los datos medidos en corriente, en voltaje, en resistencia.
en la prueba de diodos. Aquí en esta parte también tiene esta opción para medir la conductividad, ¿sí? Es decir, que yo pueda verificar que un circuito esté funcionando correctamente y tenga la continuidad del flujo de electrones, el flujo de corriente. Adicional, este multímetro tiene un seguro. Si yo ya estoy midiendo un voltaje, por ejemplo, una tensión, aquí tiene este botón para poner el seguro. Yo le aplasto y ya se me queda grabado el valor que me di. Si después yo lo quiero copiar en algún lado, identificar, entonces yo tengo este seguro que me permite, ¿ya? Del, del multímetro, sí, y entonces también se puede, si nos olvidamos de encendido el multímetro, se apaga también automáticamente a los 5 minutos de no haber sido utilizado. Carlito, disculpa, esto, El esto, multímetro, esto trabaja con batería también, dime, con pilas. sí, el multímetro viene con una batería de 9 voltios. Ya va instalado ahí en la batería de 9 voltios. Y obviamente tenemos en la pantalla LED el indicador del estatus de la batería, sí, de la carga de la batería, al igual que el de un celular, ¿no? Si ya está baja la batería, nos avisa en la pantalla y obviamente ahí tendríamos que cambiar. También viene con sus cablecitos para hacer las respectivas mediciones. Nosotros podemos ver aquí las entradas para conectar los cables. ¿Sí? Generalmente el común o el COM que está aquí es para el cable negro y el otro es para el rojo. Generalmente se pone en input para hacer la medición de estos valores de voltaje, corriente y resistencia. De pronto, si en algún momento nos equivocamos en hacer la medición y en vez de seleccionar el valor que necesitamos, por ejemplo, yo voy a medir el voltaje en corriente continua, pero le pongo en mi multímetro, le pongo en otra magnitud. No se me va a quemar el multímetro porque viene con un fusible. Internamente viene un fusible de protección. Se iría el fusible y eso se hace el cambio del fusible para que siga funcionando el multímetro digital. ¿Sí? Entonces no tenemos riesgo de quemar el multímetro si por A o B nos equivocamos en hacer la medición de alguna magnitud en el circuito eléctrico. ¿De pronto alguna pregunta del multímetro digital? Entonces, como ven, compañeros, es un multímetro bastante completo, bastante útil para los trabajos en campo, trabajos eléctricos, de pronto ingenieros que necesiten hacerlo. Y de igual manera los estudiantes, como les había dicho, tiene esa opción de medir los diodos, que los estudiantes trabajan con diodos, con transistores, NPN, PNP, con capacitores para las placas electrónicas, entonces es bastante completo y útil para los estudiantes también. Sí, así como que les digo en el campo, en un mantenimiento de máquinas, nosotros podemos utilizar esto. Adicional, es esta parte amarilla que ven del multímetro, es es un estuche de caucho que si de pronto se nos cae, no se nos va a dañar o romper el multímetro digital.
Sí, es similar a un celular. Nosotros le ponemos un estuche para evitar ese tipo de inconvenientes que se rompa el equipo. ¿Sí? Bueno, nosotros también tenemos la pinza amperimétrica. Esta pinza amperimétrica nos permite medir la corriente, ¿sí? Sin necesidad de interrumpir el circuito. Con el multímetro yo puedo medir la corriente, pero me toca interrumpir el circuito. Es decir, funcionaría como un interruptor. En la línea yo desconecto y le conecto a un polo del multímetro y el otro polo continúa con el circuito. Entonces así yo puedo medir la corriente en un circuito con el multímetro digital, pero con la pinza es más fácil porque viene esta argolla, ¿sí? Se abre la argolla, nosotros ponemos el cable allí en el medio, ¿sí? Entonces esta es la forma de medir. Cuando yo ya le pongo el cable en el centro de la argolla, ya tengo ya tengo una medición, ¿sí? Porque se produce una inducción magnética en la pinza que le está sensando al campo magnético que genera el cable o la corriente que atraviesa el cable. Sí, entonces yo ya tengo un valor. Sí, aquí también tenemos la pantalla que nos muestra el valor de medido. Y de igual manera, esta pinza amperimétrica nos mide los amperios, ¿sí? Hasta 1000 amperios en corriente alterna. También tiene la opción de medir el voltaje y va con los cables también, ¿sí? Para que nosotros podamos medir el voltaje. Ahí nosotros lo podemos colocar los cables y podemos medir el voltaje hasta 750 voltios. En corriente continua también nosotros podemos medir el voltaje hasta 1000 voltios. También tiene la opción para medir la resistencia de algún equipo, ¿sí? También se lo puede medir continuidad. ¿Y cómo es la prueba para medir continuidad? Es que nosotros conectamos los cablecitos y luego a estos cablecitos les unimos y tiene que darnos un sonido, ¿sí? Entonces aquí están los cables, yo les uno y me da un sonido. No sé si se logra escuchar, es un sonido bajito. Ya, de pronto si no se escucha, no hay problema, porque si es un sonido bajito, yo lo puedo escuchar. Y así se puede medir la continuidad o si el circuito está completamente cerrado. ¿Ya? ¿Para qué nos sirve? Como había dicho, esta pinza perimétrica nos sirve para medir la intensidad de corriente sin el contacto con los cables. Como les había dicho, yo paso el cable por el centro de esta argolla y ya me da el valor de corriente que está atravesando el circuito. ¿Ya? Es un diagnóstico rápido que nos permite revisar si el circuito está eh, bien en su corriente o hay fugas de corriente. Ya, y como les había dicho, este también es bastante completo porque nos permite medir resistencia, voltaje en corriente alterna, voltaje en corriente continua y los amperios en corriente alterna. ¿Sí? También tiene la parte de apagado aquí en el centro. Sí, esta es la perilla con la que yo puedo ir seleccionando y lo podemos utilizar también esta pinza perimétrica. De igual manera es bastante útil en el mantenimiento de los motores, de equipos en maquinaria industrial que nosotros que podemos seguir promocionando con nuestros clientes. ¿De pronto alguna pregunta con esta pinza perimétrica?
De igual manera, si nosotros estamos en un lugar incómodo haciendo la medición y necesitamos ponerle a la pinza perimétrica así alto y no podemos tener la visualización directa del valor, nosotros en esta parte tenemos un botoncito que es el seguro para que se quede grabado el valor que nosotros hemos medido. Entonces estamos en la parte incómoda, le damos el seguro de la medición, le sacamos y nosotros podemos verificar perfectamente cuánto está midiendo de corriente en el equipo o en la máquina, ¿sí? De igual manera, esta funciona con una batería de 9 voltios que ya va incorporada y tiene también en la pantalla LED, tiene, tiene el aviso de la carga de la batería. Cuando ya nos avise que hay que reemplazar, se reemplaza la batería de la pinza perimétrica. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? La pinza perimétrica viene en este estuche, sí, que se le puede trasladar a cualquier lugar que necesitemos de hacer la medición. Por último, nosotros tenemos este medidor de distancia láser. No sé si todos los han visto, pero es un equipo de medición muy útil, ¿sí? ¿Cómo funciona? Este aparato emite un pulso de láser que viaja hasta el objetivo y rebota y regresa al medidor. Entonces ahí se hace la medición de la distancia. ¿Sí? Si yo quiero medir un área, digamos, en un galpón, en un local comercial, nosotros podemos hacer la medición horizontalmente y también verticalmente. Nosotros podemos hacer la medición verticalmente, que eso nos ayudaría a sacar una área del, del espacio en el que estamos midiendo, ¿sí? Entonces, se hacen las mediciones lineales y se puede calcular las áreas que tiene el espacio donde estamos nosotros utilizando. Tiene un margen de precisión de error mínimo de 2 milímetros aproximadamente, más o menos, ¿ya? 2 milímetros. Entonces está bastante preciso, es la medición que nosotros tenemos con este equipo. Y este medidor de distancia láser nos da una medición hasta 60 metros. Las aplicaciones, como les había dicho, en construcción, en arquitectura, en carpintería, diseño de interiores, facilitan el trabajo sin necesidad de estar utilizando flexómetros o cintas métricas. Es más rápido y más práctico usar este medidor de distancia láser. También se lo hace para estudios de luminosidad, que se necesita saber a qué altura está el área de trabajo, cuántos lúmenes o cuántos luxes se necesita para esa área. Es muy importante también este medidor de distancia láser. ¿Cuáles son las limitaciones? Como bien lo dice, se puede disminuir la efectividad cuando está bajo la luz solar directa. O sea, de pronto no lo podemos visualizar bien al láser hasta donde llega, hasta el espacio en el que llega. O si es que hay superficies reflectantes tipo espejo, sí, no tiene mucha efectividad, pero en realidad este equipo es bastante útil y nos ayuda a tener cálculos exactos en cuanto a las medidas, ¿sí? Entonces nosotros tenemos estos productos de medición General Ed que nosotros seguimos y podemos seguir promocionando con nuestros clientes, como les había dicho, para
para profesionales en electricidad, ingenieros y también para estudiantes. Nosotros podemos promocionar estos productos. De pronto, ¿alguna pregunta que tengan? Carlitos, el medidor láser también es a baterías, ¿verdad? Sí, también es la batería, que nosotros podemos de igual manera eh, cambiar la batería. Aquí también tiene el dibujito donde nos indica la cantidad de batería que tiene. Entonces, cuando ya nos indique el cambio, hay que hacerle el cambio. Sí, entonces estos son los equipos de medición que nosotros tenemos. Sigamos promocionando con nuestros clientes para que ellos también puedan dar la asesoría correspondiente para ingenieros, como digo, y también para estudiantes. Muchas gracias por su atención, compañeros, y que esta información les sirva de mucho para ustedes.